un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café del lunes 27 de julio lo vamos a compartir con Ricardo Solari del Partido Socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista. Con Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo. Con Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, el centro de pensamiento de la democracia cristiana y vicepresidente del partido. Y con Rodrigo Uvilla, que es de Renovación Nacional, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha. Con ellos entonces vamos a compartir el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Como todos los lunes, doy una pasada rápida a las encuestas de opinión. De Cifra dice 63% evalúa negativamente la gestión del ministro Quirós y la mitad cree que la mega reforma no dará resultados. La encuesta Criteria, desaprobación al presidente Kast, sube 2 puntos, llega al 54%. Mega reforma, percepción negativa, supera la positiva. Proyecto de ley escucha su corazón, 54% está en contra. CADEM, 59% rechaza la gestión del presidente Kast, 37% lo aprueba. Quirós es señalado como el ministro más influyente y el peor evaluado, 34%, menos, bajó 5 puntos. Y el 58%, según esta encuesta, ve el futuro con pesimismo. En materia económica, 43%, en materia de delincuencia 51%, en materia política 50%. Bueno, son las encuestas típicas de los fines de semana. Teniendo en cuenta con esa información, que como siempre digo, es un dato nada más, abordemos rápidamente el tema importante. Bueno, la mega reforma se aprobó, queda solo el aspecto de las contribuciones, la compensación de las contribuciones. Pregunta directa para Rodrigo Uvilla. ¿Esta mega reforma, Rodrigo, es una ley o es un proyecto país en el fondo? A ver, yo creo, Cecilia, que la mega reforma o la ley de reconstrucción que planteó el presidente Kast tiene que ver con un enfoque distinto, como una estrategia distinta de cómo se han planteado los últimos gobiernos en cuanto a fomentar el desarrollo y el crecimiento del país. Aquí la decisión política tiene que ver con dar certezas, bajar algunas impuestos para efecto de favorecer la inversión y con la inversión favorecer, ¿no es cierto?, el empleo y el crecimiento. Eso es un modelo que se instrumenta a partir de un proyecto, pero que pretende, ¿no es cierto?, al igual como el modelo anterior, que apostaba a subir los impuestos y con eso generar desarrollo, es un modelo que deberá quedarse y deberá permitirse en el tiempo desplegar, ¿no es cierto?, sus capacidades y sus potencialidades. Entonces, ante la disyuntiva que usted plantea, ley o proyecto país, yo pienso que deberá ser un proyecto que trascienda un régimen, un gobierno específico, y que permita, a través de este modelo, lograr abordar un tema que usted lo dijo cuando se refirió a la encuesta, que es lo que más me preocupa a mí, este pesimismo. La gente hoy día percibe, ¿no es cierto?, un futuro económico no auspicioso, y esta es una respuesta que debiera permitir en el tiempo lograr ese crecimiento, por lo tanto mayor empleo, mayor certeza. Pero teniendo en cuenta, y se lo paso la palabra a Luis Ruz, teniendo en cuenta toda la información que hay sobre la mega reforma, la ciudadanía está muy bien informada, así lo dicen las encuestas, y así todo se aprobó, y así todo está este pesimismo, ¿no? Y respecto a esto, y la pregunta también, si es un proyecto país y no solo una ley, ¿qué consecuencias tiene de que se haya aprobado finalmente por 2 votos, por un voto, ya no recuerdo? Hola Cecilia, muy buenos días. Saludos a todos. A ver, yo creo que efectivamente el gobierno ganó
pero ganó esencialmente el trámite legislativo. Y ante la pregunta si ganó Chile o si es un proyecto de país, yo la verdad es que creo que no. Y principalmente porque creo que el gobierno, quien tiene la mayor responsabilidad a propósito de las decisiones políticas, perdió la oportunidad de generar un acuerdo de mayor alcance, como muchas veces lo indicamos en la tramitación de esta ley, y poder acordar con moros y cristianos una reforma que la necesitábamos, por cierto, que volvamos a tener crecimiento económico, muchas veces lo dijimos, sí, pero que aquello fuera acompañado de legitimidad política y social en todo sentido. Entonces, bueno, acá estamos en presencia de una mega reforma que en los sustantivos ya fue aprobada por el Congreso, pero la verdad es que está por verse si efectivamente los resultados que dice que va a tener van a ser ciertos. Ahí tenemos una enorme incertidumbre y por lo pronto los estudios de opinión lo están demostrando así. Yo creo que acá la mega reforma más bien responde a una respuesta, valga la redundancia, muy ideológica, muy propia de un modelo que lo conocimos en otra época, pero que no da cuenta del cambio que hemos tenido en todas estas décadas, de poder generar un proyecto político más allá de la izquierda o las derechas que le haga sentido a la mayoría. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que no es un proyecto país, es una respuesta acotada, una mirada específica de una élite política y económica, pero yo la verdad es que no sé si eso va a ser la respuesta que el país requiere, no para el próximo año, sino que estábamos pensando en los próximos 10 o 15 años. Ahora, teniendo en cuenta, Claudio Arqueros, buen día, teniendo en cuenta que se plantea como un proyecto país, ¿fue debatida lo suficientemente bueno? Y finalmente, como decía Luis Ruz, ganó el gobierno y como dice Rodrigo Villa, esto es sí es un proyecto país y sí es lo que Chile necesita, etcétera. Buen día, Cecilia. A ver, muy breve. Yo creo que en materia de encuesta muy breve, yo creo que el pesimismo, como decía Rodrigo, es una cuestión que hoy día hay que administrar y abordar, y en temáticas como empleo, seguridad, ¿cierto? Crecimiento, en fin, eso es lo primero, yo creo que eso trasciende, digamos, a cómo lo está haciendo el gobierno. Yo creo que básicamente la gente logra entender, ¿no?, la situación en la que se viene arrastrando el país hace tiempo, sin perjuicio que el gobierno tiene la responsabilidad porque está comandando, ¿no?, y tiene cargo el país hacerlo. Respecto a la reforma, a ver, yo creo que aquí no hay un proyecto país. Usted sabe lo que yo opino, todos mis copanelistas saben lo que yo opino al respecto. Yo creo que esto refleja las diferencias una vez que se ha aprobado, salvo el detalle, ¿no?, de la compensación para efecto de contribución, en fin. La posición del resto, cómo se expresaron las diferencias también durante la tramitación del proyecto, la expresión en la posición o en las oposiciones, en diferencias, digamos, medulares con el proyecto, digamos, nos dan cuenta de una cuestión. Aquí no hay un proyecto país, eso lo hemos venido viviendo casi los últimos 10 años, y esto da cuenta de aquello. Si eso le quita legitimidad que se haya aprobado, yo creo que no. El Congreso es un canal legítimo donde democráticamente se resuelven en democracia por mayoría aquellas cuestiones en las que pueden haber legítimas diferencias, Cecilia. Yo creo que es el momento de decirle al país, digamos, mire, aquí no tenemos un proyecto país. Eso se viene cayendo hace rato. Insisto, digamos, los dos procesos constitucionales dan cuenta de eso. Hay diferencias al respecto, pero lo que me hace sentido, con esto termino, es que el gobierno prometió durante la campaña hacer algo diferente. Durante mucho tiempo se vino subiendo los impuestos, ¿no?, en nuestro país con votos incluso a la derecha. Hoy día se pedía hacer algo distinto para romper la inercia. No se contó con los votos de la izquierda. Ok, eso da cuenta o contribuye a mi argumento, pero lo importante es que el gobierno, que ganó con un amplio respaldo, está cumpliendo un compromiso y yo creo que la legitimidad la tiene, digamos. Ok. Ricardo Solari. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? A propósito de lo que estábamos hablando, y le agrego el tema de lo que falta, que puede parecer algo pequeño, pero que tiene que ver con las municipalidades que sabemos representan a la ciudadanía, ¿no? Y esto del
tema de compensación, que se va a compensar con impuestos generales, y no se va a focalizar, que era lo que pedían los alcaldes, digamos, de oposición. Y la respuesta del ministro de Hacienda, que si no les gusta, bueno, si no les gusta, no, se quedan sin compensación y listo, ¿no? Sí, pero me recuerda un viejo ministro un viejo historia, un ministro que dijo, cómanse las vacas, a los agricultores que reclamaban por una crisis en el sector. Bueno, es parecido a lo que creo. Mire, dos cosas. Primero, yo creo que en los últimos días la situación de emergencia climática ha generado la conciencia clara de que el Estado requiere recursos para poder resolver muchos problemas que van a quedar de aquí, esto todavía no concluye. Un dato que ustedes mismos dieron en Cooperativa hace un ratito, el cálculo del Ministerio de Obras Públicas, que solo en infraestructura en el norte chico hay alrededor de 700 millones de dólares de destrucción que hay que reparar, ¿ya? Ahora, la decisión global del proyecto consiste en reducirle recursos al Estado, ¿ya? Sí. Esa fue la decisión que se tomó, y eso sí, lo único cierto que está claro que va a ocurrir, el resto queda todo por ver. Y lo segundo, si algunos decíamos que este proyecto tenía un alma profundamente regresiva y por eso lo rechazábamos, ¿ya? No por una impronta ideológica o una visión de opositores obtusos, ¿no? La última decisión respecto de que de fondos generales se le inyecten recursos a los municipios más ricos, es decir, que la gente más pobre de Chile contribuyan a financiar el déficit eventual presupuestario de las Contes que se genera porque los contribuyentes de altos ingresos de ahí van a dejar de pagar sus contribuciones, me parece que queda totalmente consagrado. O sea, la necesidad de recursos públicos que alegamos, y por eso nos oponemos al proyecto, porque el proyecto reduce los ingresos fiscales de modo absoluto. Y en segundo lugar, la naturaleza regresiva del proyecto quedó, pero de modo, además, a mi juicio, cruelmente expresada en esa última decisión, y con además el adicional chantaje hacia los municipios más pobres del país en relación a que si no se acepta lo anterior, es decir, el financiamiento a la municipalidad de alto ingreso, tampoco va a haber compensaciones a los pobres. Eso me parece que las dos cosas consagran, o sea, la necesidad de recursos públicos y por otro lado el carácter regresivo, la situación muy compleja del trámite. Pero quiero decir además otra cosa, que adicionalmente a lo que hemos conversado le agregan elementos de mala economía, digamos, a la gestión gubernamental actual a través del bencinazo, que incrementó la inflación y que generó un aumento de costos, que se está probando, y en segundo lugar decisiones tales como anunciar una eventual baja del IVA a la construcción, que no se materializó, sino que en una identificación de las compras en el sector. Es decir, aquí no se ha hecho nada en la dirección correcta. Que la economía chilena tenía problemas, que duda cabe. Que hay un problema de empleo en el país, tampoco es necesario incluso ni siquiera discutirlo, pero que las medidas que se están tomando eran aquellas que correspondía, yo creo que van en la dirección contraria, y en segundo lugar se han adicionado unas cuantas que son de costo propio del gobierno y que han empeorado la situación y que tienen a los chilenos en este estado de pesimismo que usted anotaba al resumir las encuestas del fin de semana. Bueno, lo que queda entonces, el 4 de agosto se va a votar en el Senado este acuerdo, digamos que no es acuerdo, lo que tiene que ver con la compensación. El alcalde Toro, Luis Ruz, que es alcalde de la Democracia Cristiana, denunció que el gobierno no cumplió el acuerdo con la Democracia Cristiana, porque el acuerdo era que la compensación iba a ser todos los fondos para el fondo común, y no además esa cantidad para cada municipalidad proporcional a lo que van a dejar de recibir. ¿En qué quedó entonces la relación de la DC con el gobierno en este ánimo de poder dialogar? Bueno, efectivamente, y le consta acá a nuestros amigos cafeteros que lo hemos planteado desde el inicio de la tramitación. Por lo pronto la voluntad siempre de dialogar y de poder consensuar una reforma que implica muchos cambios en distintos ámbitos de la vida del país, y la bancada de diputados lo intentó desde el inicio. Y al final, en esta misma voluntad y espíritu, hubo precisamente un diálogo para que el ministro, en este caso el Interior,
y vocero a la vez, tuviese una posibilidad de llegar a acuerdo y que los municipios no se vean afectados, en particular a propósito de las contribuciones, ¿verdad? Y obviamente lo que se requería ahí era fortalecer el Fondo Común Municipal. Y lo que hizo finalmente el gobierno fue algo distinto, no solamente para el Fondo Común Municipal, sino que destinar una cantidad de recursos, entiendo que son alrededor de los 80.000 millones de pesos, para los municipios directamente afectados. ¿Y eso qué significa en los hechos? Es lo que de alguna forma está explicando Ricardo, es que de los recursos de todos los chilenos íbamos a terminar entregándole recursos a aquellos municipios que ayudaban, porque podían, al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, la lógica regresiva nuevamente estaba presente. Y por eso que el alcalde Toro, que tuvo también la voluntad, y explicando la situación de los municipios, de conversar con el gobierno, señaló lo que señaló, de manifestar la decepción y obviamente la desconfianza respecto de una decisión que no se entiende desde la lógica de la focalización y la pertinencia del gasto público. Acá el gobierno, insisto, perdió nuevamente una oportunidad de consensuar, de acordar con otros sectores que van más allá del oficialismo, de una medida que a todos lo interprete. Y la verdad es que en este caso en particular, en los municipios, que como lo hemos hablado acá en el café, no significan un gasto importante del presupuesto público en términos del PIB, y además se le quita recursos a aquellos municipios que no los tienen por sus condiciones específicas, es una decisión económica y socialmente incomprensible. Bueno, eso en cuanto a la mega reforma, como decíamos, ya se aprobó, falta este artículo sobre de la compensación de las municipalidades, que se va a votar el 4 de agosto, ya tendremos la oportunidad de comentar en qué queda finalmente, porque ayer el ministro García Ruminó también dio otra opción, que esa compensación se podría sacar esos fondos en el presupuesto. Pero bueno, eso está, digamos, abierto todavía. Pero hay varios otros temas que sería interesante que pudiéramos conversar. Por ejemplo, lo que pasa con la decisión de Estados Unidos de subirle este arancel al 12,5%, a pesar de las negociaciones y las conversaciones que sostuvieron desde Chile cuando viajaron hasta allá, comandados por el ministro Pérez Maquena, ¿no? Que parecían muy bien, porque el ministro Pérez Maquena llegó y dijo que Estados Unidos era el principal socio estratégico de Chile, y de todas maneras Estados Unidos le impone este 12,5% de arancel. Se han quejado amargamente desde las salmoneras, desde varios otros sectores donde se van a ver afectados. Rodrigo Uvilla. Sí, Cecilia, yo escuché en la mañana con mucho interés las palabras de la subsecretaria Esteves, que explicaba, ¿no es cierto?, aquí en la radio, un poco la trayectoria, la historia de este tema. Esto lo definió ella, y yo estoy completamente de acuerdo, como una política comercial de Estados Unidos. ¿Por qué una política comercial? Porque un arancel que se fija para 60 países, donde el argumento que se utiliza, ¿no es cierto?, es el no cumplimiento de ciertos estándares laborales específicamente. No por parte de Chile, sino porque por parte de los países que Chile le compra. Cubiertamente están hablando de Asia, China, etc. Entonces, primero, es una política comercial. Cuando el gobierno se entera de esto hace un mes atrás o algo así, decía la fecha la subsecretaria, comienza la conversación profunda, así y se logra, según lo que ella decía, sacar varios productos de este arancel del 12,5. Quedan otros, ¿cierto? El salmón entre ellos. Y yo me quedo con dos cosas. Primero, que aquí cuando un país como Estados Unidos, un presidente como Trump, utiliza los aranceles como su política comercial, están todos los países del mundo expuestos por A o por B. La razón de hoy día es el incumplimiento de ciertas normas laborales. Antes fue el favorecer un comercio más justo para Estados Unidos. Esto fue hace un año y medio atrás, un año atrás. Entonces, estamos hablando de un país que usa esta estrategia
para resolver sus propios problemas, afectando, por supuesto, en este caso, 60 países. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho lo que corresponde, el canciller ha sido súper transparente, la subsecretaria como parte también del equipo, y Chile tiene que abordar este tema en esa lógica. Y yo me parece que el desafío que se plantea hoy día es sacar otros productos de esta canasta donde se le aplica el 12.5 y eso es lo que... Pero sigue siendo, ¿se puede seguir considerando a Estados Unidos el principal socio estratégico a pesar de todo esto? Esa es la pregunta. Pero que cuando el canciller habló del socio estratégico, esto fue hace como 3 o 4 semanas atrás, yo lo comenté aquí en la radio, sí, yo lo comenté aquí en la radio, tiene que ver con una cosa un poco más amplia que lo comercial. Tiene que ver también con la, por supuesto, con lo que es la estrategia de seguridad, entre otras cosas, otras materias. Y es un socio estratégico importante, sino muy relevante, porque entre otras cosas estamos en el mismo continente, nos afectan muchos de los mismos problemas. Y para ser justo, Cecilia, con lo que dijo el canciller, dijo, y el principal socio comercial es China. Eso fue lo que dijo hace 2 semanas atrás, como usted bien me recuerda. Entonces, eso es lo que Chile, un país pequeño, abierto al libre comercio, ¿no es cierto?, con aranceles bajos, favoreciendo esta integración económica, tiene que navegar en esta lógica. En esta lógica. ¿Luis Ruz, Antino Comerciales? Sí, a ver, tres cosas. Primero, que evidente el daño económico que esto genera. Así, números generales, si uno suma los montos de los distintos sectores económicos afectados, como el salmón, la fruticultura, en fin, la madera, rondean a cerca de los 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto implica por arancel algo así como 500 millones de dólares anuales, así que no es una cifra menor. Segundo, en lo político, creo que aquí está lo principal. Para nadie es un misterio que el presidente Kass y su gobierno definió como aliado estratégico la presidencia de Estados Unidos en la persona de Donald Trump. Pero en vista y considerando esta decisión, al parecer esa cercanía no se trasunta, digamos, en lo que significa un trato, no sé si preferente, pero lo menos una consideración mínima con un país que se declara socio o cercano políticamente. Y lo tercero, y yo creo que acá está el aprendizaje, es que nuevamente nos damos cuenta que la afinidad ideológica o política con un gobierno extranjero determinado no sustituye lo que supone una política exterior basada en principios, en instituciones y en tener una relación de alianzas diversas. O sea, acá yo creo que la principal lección es que no podemos perder lo que históricamente Chile ha hecho en esta materia, que es ser un Estado que establece relaciones de autonomía, que defiende sus intereses en los distintos ámbitos, que obviamente genera condiciones de relación económica, comercial, política y cultural con distintos actores del mundo, pero siempre de la lógica de la autonomía y preservando los principios de la política multilateral y la política de las instituciones. Es la única manera que estados como el nuestro, con una economía pequeña pero que está abierta al mundo, pueda cuidar sus intereses en el largo plazo. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, Ricardo, tienes la palabra. Gracias, por supuesto, sí. Y todo. Y seguimos con otros temas, que hay varios temas que sería interesante que pudieran comentar. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café, estamos con Ricardo Solari, con Luis Ruz, Rodrigo Uvilla y Claudio Arquero. Ricardo Solari tenía la palabra antes de irnos a comercial. Estábamos hablando a propósito de los aranceles que sube Estados Unidos, es verdad, a 60 países también, pero no le sube ni a Argentina, ni a México y otros tantos países, y sí lo hace, como decíamos, a Chile, Brasil y otros 60 países más. Y lo que significa esto para Chile, ya dio las cifras Luis Ruz, ya hicieron el análisis. ¿Qué más podríamos decir, Ricardo? Sí, bueno, que hay dos cosas. Primero, que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que costó muchísimo negociar y que generó las bases de nuestro comercio bilateral, ¿ya? Y eso se está de una u otra manera desechando, y acá yo no veo una postura firme ni enérgica del gobierno, sino que al contrario, una actitud miedosa, una actitud extremadamente,
poco crítica respecto de lo que está haciendo Estados Unidos, porque separar lo comercial del resto de las cosas, un poco lo que decía Rodrigo, a mí no me parece que es correcto, porque no funciona así el mundo. Lo que nos propuso hace 2 semanas atrás el subsecretario de Guerra, antes de Defensa de los Estados Unidos, en la conferencia que se efectuó en República Dominicana, es que todos los países de América Latina deberían aumentar su gasto militar, ¿ya? Y eso era una exigencia que él planteaba y daba como ejemplo la compra de aviones F-16 por Perú. Es decir, lo que está haciendo es una presión que ha intentado hacer con bastante fuerza respecto de la OTAN hacia países muy pobres que están muy necesitados de recursos para que gasten en aparatos de guerra elaborados por los norteamericanos. Y frente a eso tampoco decimos nada. Entonces, lo que a mi juicio hay acá es una creciente pérdida de autonomía del país respecto de la adscripción de una política muy ideológica, conservadora, y que está abandonando los cimientos de una política exterior que costó muchos años construir, porque hay que acordarse que cuando salimos de la dictadura el país estaba totalmente aislado y hubo que hacer y construir piedra a piedra una política exterior autónoma que nos permitió tener acuerdos comerciales con todo el mundo, ser respetados para un país pequeño y con poca población como este. Y bueno, hoy día estamos en el peor de los mundos. Entonces yo también llamo al gobierno a que tenga una actitud de dignidad, y que esta actitud de dignidad genere también la capacidad de cooperación con otros países del continente, que bueno, de una u otra manera van a tener que plantearse, como ha sido muchísimas veces en nuestra historia, porque yo no veo este temor, es un temor que se hace a espaldas de la historia, como hemos construido nuestra autonomía, y lo hemos hecho, bueno, apelando al orden internacional, señalando nuestros puntos con claridad, y no estableciendo aquí la idea de este socio estratégico principal, como dijo el ministro Pérez Maqueta. Claudio Arquero. Uy, Cecilia, a ver, yo creo que ciertamente no es una buena noticia el anuncio de los nuevos aranceles el alza de aranceles para Chile. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo también con Rodrigo. No voy a añadir mucho más que el hecho de que seamos socios estratégicos, Cecilia, con Estados Unidos, que son nuestro principal socio estratégico, responde a razones que van mucho más allá de quien está en el gobierno hoy día, ¿no? De su ánimo, ¿no? Del estilo de hacer las cosas, que lo podemos criticar pero en realidad nosotros tenemos, lo que trato de decir es que más allá de las personas, como decía Ricardo, como lo decía hace un minuto, o sea, Chile responde más bien al orden internacional, a la política internacional, no basada en las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Chile tiene, no sé, pues, cooperación en materias militares, visa waiver, ciertas cuestiones que yo creo que van más allá de lo que pase con el gobierno del presidente Trump. Más allá que uno no las comparte, yo estoy de acuerdo que el ánimo del presidente, las diferentes reacciones que tiene, que difieren a cómo se comportó en su primer gobierno, no dan lo mismo, pero yo creo que el estatuto de la dignidad de un país, en cómo se comporta en materia de relaciones internacionales, no tiene que ver con salir a atacar a un presidente, a no ofenderlo, ¿cierto? Ni a decir, bueno, o a romper el diálogo, digamos, bruscamente, o digo, a friccionarlo bruscamente. Nosotros vimos esa experiencia en el gobierno pasado, ¿no? Chile en materia, yo creo que al revés, voy a decirlo de este modo, yo creo que Chile está tratando de recuperar su tradición en materia de relaciones internacionales. El presidente Boric, más allá de la opinión que él podía tener legítimamente respecto al presidente de los Estados Unidos, no demoraba mucho en mandar un Twitter bien ofensivo, digamos, dirigido directamente a la persona del presidente Trump, cuando sabemos que las relaciones internacionales se hacen con países. Perdón, con esto termino, Cecilia, porque esa misma respuesta, la que yo, en virtud de la premisa que le acabo de dar, es la respuesta que se dio para cuando Venezuela, después de que viajó el subsecretario Monsalve a hacer un acuerdo en materia de seguridad, cooperación en temas de seguridad, nos cortó las relaciones. ¿Se acuerda de eso, no? Entonces, sí. yo creo que Chile va caminando por un buen camino. Creo que ciertamente no es una buena noticia lo que nosotros hemos recibido. Yeah. Pero Chile está en una situación hoy día geopolítica, Cecilia, en una situación geopolítica que es mucho, que trasciende, digamos, a cualquiera de nuestras decisiones. Y con esto termino. ¿Por qué digo que Chile está recuperando nuestras tradiciones? Nosotros tuvimos problemas muy tempranos y gratuitos en la administración recién saliente, con nuestros vecinos. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con el viaje a Argentina? En fin, entonces
Yo creo que lo importante de esto, Cecilia, lo importante de esto es que hoy día se exige un discurso, pero tampoco se tuvo claridad ni se fue muy destacado al principio. El presidente Boric hizo una gira a Europa y después de andar buscando recursos dijo que quería que algo así como terminar con el neoliberalismo. ¿Se acuerda que hubo cuestiones como bien contradictorias, digamos? Ahora, quiero aportar algo, que Brasil también, ¿no es cierto?, cómo respondió el gobierno de Brasil, que va a activar la ley de reciprocidad y que va a llevar el caso a la OMC. Y solo agregar, a propósito de relaciones entre países, esto no sé si me imagino lo leyeron, ayer el presidente, ayer o anteayer, de Argentina, Milei, en Brasil, insultando al presidente Lula da Silva, porque está apoyando a el candidato, ¿no es cierto?, de la oposición. Que es el hijo de Bolsonaro, y lo trató de zurdo, ladrón, presidiario, basura socialista, bueno, en fin, a propósito de los tratos entre los países, sí, Luis Ruz. No, sí, a propósito de lo que señalaba Claudio, yo la verdad es que creo que no tenemos que ser ingenuos. No sé si por un tuit de un expresidente el gobierno de Estados Unidos se mueve en la dirección que se mueve. Yo creo más bien, Claudio... No, yo digo que si eso es correcto como política exterior del presidente de la República. Eso es el punto. Por supuesto, no es correcto. Porque eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? La política exterior. Sí, pero no, sin duda que no es correcto, pero también llega un punto en que si un gobierno se define cercano político ideológicamente con otro, que es el caso, y tenemos esta respuesta. Entonces, al parecer, el camino no es precisamente hacer comentarios políticos de otros gobiernos y menos comentarios que son ofensivos, sino más bien reforzar lo que ha sido la tradición política y diplomática de Chile durante las últimas décadas. Ese es el punto. Entonces, puedo solamente agregarles algo, porque esto fue en la mañana. El ministro de Defensa, las palabras del ministro de Defensa, Fernando Barros, a propósito de esto, dijo: parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación, dijo el ministro de Defensa a propósito de esto, ¿no? Nos deja bastante confuso porque se supone que somos países muy amigos y muy cercanos. Sigue Luis Ruz. Bueno, tiene toda la razón en este punto el ministro de Defensa, porque digo acá, si eso es lo que estamos reclamando. ¿Por qué un país que se declara socio estratégico en las condiciones que Chile ha tenido con Estados Unidos? Y recordemos que el Tratado de Libre Comercio que nosotros tenemos con Estados Unidos implica que todas las importaciones norteamericanas a Chile ingresen con arancel cero. De eso estamos hablando. O sea, desde el punto de vista económico, también es un negocio para Estados Unidos la relación con Chile. Obviamente para nosotros, que duda cabe. Pero la forma en cómo ha llevado el gobierno la política exterior, en particular con Estados Unidos, es el punto que quiero hacer. Y por eso que insisto en que, más allá de comentarios de gobiernos anteriores, que obviamente uno también los puede criticar, lo que implica para adelante es fortalecer la estrategia que ha tenido Chile durante muchos años, que es la política multilateral, que significa el respeto del derecho internacional, que significa también la autonomía de tener relaciones con los distintos países y los distintos bloques que se están dando en el mundo. Ojo, estamos en presencia también de un cambio en cómo se están tomando las decisiones en el mundo entero. Entonces, si vamos a quedar supeditados a las decisiones de un señor que, según cómo se levanta en la mañana, va a declarar la guerra en uno u otro lado, la verdad es que para Chile, por nuestra condición, eso es un mal camino. Es más, el ministro Barros dice: no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida. Está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso. El reproche, como decía Rodrigo Villa, podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que exportamos, pero tampoco es así. Por lo tanto, dice eso, ¿no? Que uno empieza a dudar de cuál es la verdadera cercanía que existe en esta relación. Llaman la atención los dichos del ministro de Defensa, ¿o no, Rodrigo Villa? No, yo encuentro que son coherentes con lo que dijo la subsecretaria Esteves en la mañana. Si la secretaria Esteves... Pero que esto es mucho más duro, digamos, con Estados Unidos. Está bien, cada uno en su rol, pues, Cecilia. Ella estaba anunciándonos que a las 9 de la mañana, es decir, ahora están en reunión con todos las asociaciones gremiales que representan a los exportadores que están afectados directamente por esta tasa. Entonces, y ahí es donde tengo la diferencia, Cecilia, con
algunas de las opiniones vertidas en este programa. Es decir, aquí, independiente de la declaración de un socio estratégico, y yo creo que los hechos históricos por sí mismos hablan, no es necesario explicarlo, la posición de Chile ha sido clara y nítida. Y así lo decía en la mañana la autoridad, va a seguir negociando para efecto de sacar productos de esta lista, ¿no es cierto?, que la graba con un 12.5. Okay. Entonces, la posición es nítida. Chile no está claudicando al acuerdo de libre comercio, ni mucho menos. Que Brasil, yo te lo daba como ejemplo, va a recurrir a una corte distinto. Bueno, son estrategias diferentes. Yo creo que nosotros y Chile, y en eso tengo una diferencia con Ricardo, yo creo que el tema del libre comercio es un tema que lleva 40 años en Chile, que ha sido parte de la estrategia país, ¿no es cierto?, como elemento central y transversal. Entonces, aquí no se ha renunciado a eso, al contrario, sobre la base de esa lógica económica, el gobierno está desplegando y va a desplegar todo lo que le corresponde hacer. Ahora, está luchando, está en esta discusión arancelaria con un país extremadamente poderoso, sí, es cierto, ese es un hecho de la causa, pero que se le asigne al gobierno una suerte de pasividad, no sé cuál fue el concepto que usó Ricardo, pero fue bastante duro. Pero algo de dignidad, parece. Bueno, en ese sentido, yo no lo veo. Yo creo que pero mira, es que esto tiene su origen, Rodrigo. ¿Ya? Sí, Ricardo, Ricardo, está bien. Eso es interpretar. De la relación entre Kass con Trump partió antes de que fuera presidente. Fue a una Ricardo, mira, donde claramente se mostró adscripción y donde fue muy maltratado además, hasta protocolarmente. Ricardo, entonces, esos son todos elementos interpretativos tuyos. Yo puedo usar esos mismos pero hechos. Pero son hechos. Con una interpretación distinta. Ahora, lo que sí creo, y ese es mi punto, ¿no es cierto?, que aquí no tenemos un gobierno y una política exterior del gobierno que es pasiva frente a una actitud, ¿no es cierto?, absolutamente, y ahí comparto con Luis, digamos, si el presidente Trump todos los días se le ocurre algo distinto, y los aranceles han sido parte de su política exterior, desde que asumió, Ricardo, al presidente Boric le pasó lo mismo en abril del año pasado, abril o mayo, no sé, al principio del primer trimestre del año pasado. Entonces, estamos frente a un personaje que utiliza esto, que había sido un estándar respetado por todos, como un elemento de política interna y externa. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con esa realidad. Y me parece que no se le puede asignar al presidente Kass, ni al canciller, ni a ninguna de sus autoridades una responsabilidad frente a la materia. Al contrario, creo que están siendo proactivos y van a seguir haciéndolo. Y espero que el sector privado con el sector público actúen de manera conjunta, porque es la única forma, en mi opinión, negociar para poder eliminar esta barrera arancelaria. Bueno, más temas en la actualidad. Ayer llamó la atención las declaraciones del ministro García Ruminot sobre este proyecto de libertarios y republicanos. Escucha su corazón, porque el ministro secretario general de la Presidencia aseguró que el Ejecutivo conversará con los impulsores de la iniciativa para buscar acuerdos. Sostuvo que el debate también podría abordar la ausencia de una obligación de denunciar las violaciones. Y eso es la primera postura oficial del gobierno frente a este tema. Paralelamente, recordar que el Partido Nacional Libertario ayer se quejó, que sería muy incoherente que el presidente no apoyara el proyecto de indultos y él escucha su corazón, o sea, como emplazando al gobierno. La diputada Gloria Navellán, por ejemplo, dijo: basta de seguir esperando la famosa mega reforma para poder sacar el resto. Sobre este proyecto Escucha su corazón, he leído y he escuchado, y acá mismo en el primer café, por ejemplo, al diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, manifestándose absolutamente en contra. Rodrigo Villa, esto para la derecha, para Chile Vamos, para la derecha liberal, ¿les plantea un problema? ¿Qué opina sobre esta decisión del gobierno de dialogar con los impulsores de este proyecto? Bueno, cuando usted misma repite la frase del ministro García Ruminot, son bastante generales, dialogar.
No, yo no puedo atribuirle ahí un sentido de apoyar o no apoyar una iniciativa de ese tipo. Pero podría haber dicho, no hace parte de nuestro programa, los diputados tienen derecho a presentar proyectos, pero el hecho de que Cecilia, el hecho de abrirse al diálogo no lo legitima es una pregunta. No, yo creo que no. Okay. Yo creo que no, y yo creo que no lo legitima. Yo creo que la función y el rol de un ministro, ¿no es cierto?, dedicado a las relaciones con el Congreso, tiene que ver exactamente con el diálogo. Es decir, si usted, en alguna medida, no usted, sino que en general se dice o se ha dicho que el gobierno no dialoga, bueno, esta es una respuesta en el sentido contrario. No creo que lo sea. Ahora, el tema de fondo, porque a mí la casuística no creo que sea lo relevante. El tema de fondo, yo sí creo que hay visiones distintas al interior de la centroderecha y de la derecha, y eso es evidente. Los temas valóricos lo han sido siempre, y es por eso que el presidente Kast en toda su campaña no se refirió a esta materia, a estas materias. Creo que yo lo he dicho aquí años atrás, porque este tema no ha sido tema en los últimos meses. Yo soy contrario al aborto. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Ese no es el tema. No, sí, es que está relacionado. Son los temas que en su momento dividieron a distintos sectores políticos del país. Entonces, bueno, pero eso no. Pero Renovación Nacional apoyaría un proyecto como este. No, yo no puedo hablar por tercero. Pero entonces, en la personal. Pero Cecilia, porque no lo fue tampoco una línea única cuando se discutieron, por eso tocaba el tema de las tres causales. De las tres causales de aborto, no fue la línea única, es decir, habían opiniones divergentes al interior de la centro-derecha en esta misma materia. Entonces, creo que en el fondo lo respondo de manera indirecta al decir que estos no fueron temas, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes durante la propuesta política del presidente Kast en campaña. Ahora, sí, y aquí me voy a meter la pata a los caballos, pues Cecilia, si yo no le saco el bulto al tema. Ah, qué bueno. Está el tema de los DJ, que salió bastante simpático durante ¿Quién pone la música? ¿Quién pone la música, no es cierto? Parece que la está poniendo Kaiser, nomás como él dice. Eso lo dice usted. Yo digo parece, lo siguiente, está bien, pues usted dijo que parece, así como el ministro dijo que está abierto al diálogo. Claro. Es válido. Entonces, lo que quiero decir es que creo que aquí vamos a estar presentes frente a eso, a una tensión, porque que definitivamente es legítima también, de que distintos partidos que no son parte del gobierno, pero que sí apoyan al gobierno en distintas iniciativas, van a intentar poner su agenda política o valórica en este caso, y el gobierno va a tener que de alguna manera armonizar esto, y yo sí creo que hoy día el tema está enfocado en otras variables relevantes, como la ley de reconstrucción, la emergencia y las angustias que la ciudadanía está viviendo en términos de expectativas de empleo, estabilidad laboral, etcétera. Entonces, eso es gobernar, ¿ya? Y no quiero dejar con esto la sensación de que se aprovechen mis palabras para efecto de decir los problemas del gobierno. Creo que son los problemas de todos los gobiernos. Las tensiones gobernar tiene que ver con tensiones, con visiones distintas y armonizar estas visiones. Y eso va a ser un poco lo que se va a vivir en distintos proyectos. Yo creo que el oficialismo, incluyendo en el oficialismo aquellos partidos que apoyaron la mega reforma, tienen ahí un punto de unión, pero va a empezar a administrarse otro tipo de proyectos de ley o por plantearse que van a generar lógicamente matices. Y a la inversa, en este proyecto que hemos discutido, la oposición ha estado bastante unida, ¿no es cierto? Pero yo quiero verlos cuando el ministro Arrau presente su proyecto de seguridad. Van a tener tensiones. Y van a tener tensiones porque la visión del Partido Comunista, cuando habla de bajar las causales o mitigar la ley Naim Retamal, ¿no es cierto? Yo sé que los socialismos no lo comparten. Entonces, este es el juego político. Lo que quiero es que me cambié de tema, lo sé, Cecilia, pero es para graficar que no le tengamos miedo a estas discusiones. Eso es lo que sucede y tiene que sacar. No, lo que pasa es que para la coalición de gobierno o el gobierno, el oficialismo, no es lo mismo ser gobierno que ser oposición. A eso me refería. Puede ser un dolor de cabeza para el gobierno tener estas diferencias dentro de los propios, Cecilia, ¿no? A eso me refería. Cecilia, para todos esos dolores de cabeza. Es para todos los dolores de cabeza, Cecilia. ¿Y quién pone la música? No ha sido fácil para la oposición, ¿no es cierto? Estos 4 meses
Sí. donde hay un partido comunista que tiene una posición muy clara respecto a cómo relacionarse con el Ejecutivo versus diferencias en el propio socialismo frente al Partido Comunista. Antes que se pase el tiempo, a ver, volvamos al tema de la música y de este proyecto. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Ricardo. Ricardo Solari me llamo yo. Ricardo, es que hoy no estás conectado como de costumbre. No recuerda tu nombre. No estoy conectado, tengo menor conectividad que lo habitual. Pero quería decir lo siguiente, yo creo que esto que está ocurriendo con este proyecto, bueno, obviamente tengo una opinión totalmente contraria a él, pero creo que lo que está ocurriendo efectivamente es que se está pagando el precio de que hay un gobierno, como también de alguna manera fue el anterior y en los últimos 4, que no tienen mayoría parlamentaria, ¿ya? Entonces son gobiernos pero muy susceptibles a las presiones de sus coaliciones, que son amplísimas y que tienen una restricción en materia de producir mayoría, y por tanto la idea de quién pone la música es un debate que va a continuar hasta el día final de este gobierno, porque no tiene esa mayoría parlamentaria para este propósito, y probablemente no lo va a tener para otros, ¿ya? Y eso es una dificultad institucional muy muy severa que hace posible que los nacional libertarios y otros puedan sacar adelante. Entonces, no sacar adelante, yo creo que este proyecto ni siquiera va a salir adelante, sino que me parece muy difícil que sea incluso digamos presentado como tal por el gobierno, ¿ya? Pero es una dificultad que el gobierno va a tener para gobernar, y es una complicación muy mayor provocada y propia del diseño institucional que tenemos como país, ¿ya? Hoy día lo tomamos por este tema de que estamos hablando, y la frase del señor Kaiser, pero van a haber, y ahí en eso coincido con Rodrigo, muchas oportunidades en que va a haber discusiones de esta naturaleza. Claro. ¿No? Pero además el ministro dice, se abren a dialogar, pero también sostuvo que este debate podría abordar la ausencia de una obligación de denunciar las violaciones. O sea, eso no. Ya ahí cambia un poquito. Me parece bastante extraño eso, porque eso corresponde más bien al derecho penal y no es el tema en discusión. Me parece que sería gravísimo, pero no sé si estamos entendiendo todo lo mismo, ¿no? Pero esa es una de las grandes demandas del partido de Johannes Kaiser, que para que puedas acceder al aborto en una de las 3 causales, que es la violación, la mujer tiene que denunciar al violador. Cosa que es bastante, ¿para qué vamos a decir? ¿No? En el caso de a veces son menores que las violan sus propios padrastros, o etcétera, etcétera. Sí. Por algo se llegó a esa digamos, decisión de cómo es la causal. Entonces hay una cierta, perciben ustedes una cierta, digamos, intento de quedar bien con los libertarios por parte del gobierno con estas frases. ¿Me lo pregunta a mí? Sí. Yo tengo la sensación de que el gobierno tiene ahí una dificultad grande y va a tener que administrarla de alguna manera, porque esos votos hoy día están en relación a este proyecto, mañana podrán estar en relación a cualquier otro, claro. Y por tanto, y en la Cámara no son pocos. Entonces yo creo que la situación es una situación que va a haber digamos una posición de chantaje en los nacional libertarios mientras dure este gobierno, y en la medida que el gobierno vaya avanzando en su trayectoria y disminuyendo en su adhesión y popularidad, esto va a ir incrementándose. Esas son leyes de la política chilena en el actual contexto institucional, no son de otra manera. ¿Ya? Ojo que este proyecto también es apoyado por parlamentarios republicanos, el propio presidente del Partido Republicano. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque, ahí seguimos con esto de quién pone la música, y sobre este proyecto que es tan delicado, por decir lo menos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Uvilla. Estábamos hablando a propósito de lo que puede llegar a pasar si avanza este proyecto de ley presentado por libertarios y republicanos. Escucha su corazón, las tensiones que puede generar dentro de Chile Vamos, por ejemplo, cuando ya sabemos que desde Bópoli lo rechazan totalmente. El ministro ¿no es cierto?, García
García ruminó, dijo que el gobierno va a dialogar, ¿no es cierto? Y plantea revisar la denuncia obligatoria en caso de violación. Bueno, en fin, y todo eso relacionado con la presión que está haciendo justamente los libertarios, diciendo ya que no se entiende, que no se entendería que el gobierno no apoyara este proyecto y que para cuándo van a cumplir con la promesa de los indultos. A ver, Claudio Arquero. Cecilia, mire, dos cositas muy breves a propósito de lo que se retomaba en las noticias, porque creo que me quedé muy atrás en el debate. Muy breve. Lo primero, yo creo que en materia internacional, solamente rescatar esto. Yo creo en materia que internacional. conceptualmente Chile... Sí, en materia internacional, conceptualmente Chile está respondiendo a sus tradiciones, al menos de cuando se volvió a la democracia, más allá que... a propósito de los aranceles, nada que ver con lo que estaba diciendo yo. Ya, okay. Sí, pero es que me queda atrás, pero se retomó la noticia. Pero quiero hacer este punto. Yo creo que se puede hacer más o no o menos, esto es una noticia muy reciente, pero creo que conceptualmente en materia internacional se está retomando una importante tradición. Eso. Respecto al proyecto, a ver, Cecilia, yo creo que lo primero es que efectivamente lo que nos dice esta discusión es que este es un tema muy complejo, es un tema complejo por los contenidos, la profundidad, las diferencias que genera y que por tanto sigue abierto, da cuenta de eso. Estamos hablando ¿qué sigue abierto? De la discusión sobre el aborto, ¿no? Okay. Eso es, de eso estamos hablando, ¿no? Y no, me estamos parece hablando bien de cambiar, ¿no es cierto?, en las tres causales, incorporar una bueno, obligación. Pero como tema de fondo a mí me parece que el aborto, a propósito de estas tres causales, el problema del aborto es un tema de fondo y que sigue abierto. Eso, y a mí, y dada las implicancias no antropológicas, lo que significa, es una vida. Estamos hablando de vida y de dos vidas, ¿no? Y de dos vidas, una que queda muy dañada después de un aborto, sea cual sea las causas, ¿no?, que lo genere y de la cual hay que ocuparse, que es, por supuesto, ¿no?, la de la mujer, y ahí el Estado tiene un rol importante y yo creo que hay que mejorarlo. Y de otro lado, la eliminación de una vida inocente. Respecto a esto, Cecilia, lo primero, yo creo que el lenguaje que se ha ocupado para efecto de lo que se pretendía, ¿no?, con el proyecto, evidentemente no tratar de inhibir, tratar de evitar aborto, yo creo que no es el correcto. Es un lenguaje el lenguaje que ha circunvalado desde que se germina este proyecto ha sido más bien agresivo. El hablar de una desviolación, que la mujer no se desviola, ¿cierto? Porque yo me parece que no contribuye a nada al objetivo que se pretende buscar. Esos fueron los dichos de un parlamentario republicano, ¿verdad? Totalmente, a mí yo no estoy de acuerdo con eso, Cecilia, porque si lo que se pretende efectivamente es tratar de acompañar, de buscar que esto se evite, pero ese no es el lenguaje. Pero la situación del gobierno enfrentado a un proyecto como este, que tal vez, como alguien dijo por ahí, no vaya a prosperar, creo que fue Ricardo, pero los pone al gobierno en una situación entre el tironeo entre libertario, republicano y el resto de sea cual sea, yo creo que respecto a la posición del gobierno, yo creo que no tiene que perder en claro nunca el objetivo, para efecto del contenido mismo, cual sea la propuesta, que aquí hay dos vidas, como yo decía, primero la vida de un inocente y de otro lado la vida de un o sea, ¿estás de acuerdo con esto, de que se le obligue a la mujer a escuchar el latido? No, Cecilia, yo estoy hablando, usted me preguntó por la posición del gobierno que pueda tomar. Yo creo que el gobierno nunca debe perder de vista, sea cual sea lo que ocurra con el proyecto o la contrapropuesta que haga el gobierno, es que aquí hay dos vidas que cuidar, ¿sí? Y por eso también hice hincapié previamente que no contribuye al cuidado de una ni de otra la forma en que se ha tratado el lenguaje acá. Y respecto al tironeo, mire, yo no estoy de acuerdo con que la música la esté poniendo Johannes Kaiser para hacerle. Yo creo que en la medida que uno observa cómo se ha dado el debate del llamado megaproyecto, proyecto de reconstrucción, como quieran llamarle, y la aprobación de sustancialmente, en lo sustancial, en su corazón, llámelo como quieran, lo medular que es para el gobierno, yo no estoy de acuerdo no me cuadra la premisa con la que instala Johannes Kaiser, ¿cierto? El hecho de que al decir que la música la están poniendo ellos. Entiendo el tironeo. El Partido Libertario tuvo 8 diputados, tuvo un buen resultado parlamentario de una senadora, y Johannes Kaiser también en la presidencial. Entonces, nos vamos a tener que acostumbrar a esto, Cecilia. Aquí hay yo lo que leo es una intención de posicionarse, tanto el partido como el liderazgo de Johannes Kaiser, ¿no? Y eso lleva a comprender, a mi juicio, la posición que están tomando en esta materia, sobre este proyecto, y la relación en general que ha tomado con el gobierno, el no entrar, ¿verdad?, derechamente a ser parte del oficialismo, porque lo que se ve es una proyección, insisto, tanto partidaria
como del liderazgo propio de Johannes Kaiser para futuro. A mí no me hace ningún ruido desde el punto de vista de la estrategia que está tomando. Ok, Luis Ruz. A ver, dos comentarios, Cecilia. Uno sobre el proyecto en particular, el proyecto que estamos discutiendo, y lo segundo en lo político respecto a quién pone la música. Sobre el proyecto, a mí me parece que es un proyecto que carece de un mínimo de humanidad. Recordemos que en Chile no existe el aborto libre y la regulación que hoy día tenemos en torno a la despenalización del aborto es bien específica en torno a las 3 causales. Sí. En consecuencia, este proyecto lo único que significa es agravar una situación que ya es lo suficientemente difícil y dolorosa para una mujer. Y sobre pretexto de presentar como una medida de información objetiva en esta situación, más bien allá es una cuestión normativa, una exigencia adicional en cuanto a una situación, como digo, muy, muy difícil para una mujer. Así que yo creo espero que ojalá el gobierno efectivamente cierre la puerta y no se abra a este nivel de discusión. Y en lo político, sobre quién pone la música, aquí se nos aparecen 2 ideas, 2 conceptos que de alguna forma explican lo que estamos viviendo, que es los jugadores con capacidad de veto, ¿verdad? Y también cómo se entiende el presidencialismo de coalición, para ponerlo dentro de un marco. Y en ese marco, efectivamente, tanto el PDG como el Partido Libertario, Nacional Libertario, que no están en el gabinete, pero sí le están ocupando esta función de veto players, de jugador con capacidad de veto. Y la razón es bien simple, porque sin sus votos el gobierno no tiene mayoría absoluta, digamos. Por lo tanto, tanto el PDG como el Partido Nacional Libertario y sus respectivos líderes ocupan el poder de facto que tienen, pero sin tener la responsabilidad del propio gobierno. Por lo tanto, uno podría decir acá una mirada más general que estamos viendo que el presidente Kast efectivamente ganó la presidencia, pero no necesariamente está conduciendo el proceso político. Y ahí está la principal debilidad que tiene el gobierno. Ya lo vimos en la discusión de la mega reforma, hoy día lo estamos viendo con este proyecto impulsado por republicanos y libertarios en parte, es que el gobierno va a tener que lidiar tanto con la agenda de Franco Parisi como candidato presidencial y también la agenda de Johannes Kaiser como una sombra ideológica sobre los republicanos. Entonces nos encontramos con el problema más bien institucional de cómo un ejecutivo que depende de partidos que no están en el gobierno, que no están en el gabinete, terminan siendo partidos que ponen la música o a lo menos van legislando o colegislando con el gobierno a partir de cierto chantaje. Entonces acá tenemos un problema que es más amplio, más complejo. Por eso que a propósito de la discusión de la mega reforma nosotros reclamábamos que el gobierno se abriera un acuerdo más amplio y una de las razones más prácticas o pragmáticas, si usted quiere, era precisamente no quedar atado a la decisión de un jugador en particular, como en este caso fue el partido de la gente. Entonces, nosotros necesitamos luego hacer esta discusión, porque de alguna manera, si hacia adelante se mantienen presidentes que no tienen mayoría en el Congreso, vamos a seguir siendo rehenes o teniendo estos jugadores que con una cantidad de votos terminan actuando en la política con una lógica de chantaje y no con una mirada general, sino que más bien para proyectos específicos que pueden ser muy legítimos, pero que son minorías en torno a la discusión nacional. Y yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de esto, porque de otra manera vamos a estar discutiendo voto a voto los distintos proyectos y vamos a haber perdido la oportunidad, que lo decíamos acá en el café cuando inició el gobierno, de estos 2 años para ponernos de acuerdo en aquellos temas generales que son importantes para los ciudadanos. Ricardo Solari. Mire, bueno, estoy sobre el proyecto mantengo la misma postura que Juan, sí. Así que lo considero un proyecto que Luis, que revictimiza, que es un proyecto que tiene un punto de crueldad inexplicable, pero sobre lo general lo que ya dije, o sea, yo creo que de aquí al fin de este gobierno, fíjense, ya estamos hablando del fin de este gobierno, ya el poder de estos pequeños grupos va a crecer y va a transformarse en un proyecto en un costo mayor para el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque la diferenciación es la regla que ha permitido que Kast llegara al gobierno, a la presidencia.
Y esa receta, ese plan, esa estrategia, Kaiser, Parisi y otros quieren seguirla también. Entonces el camino es negociar con el objeto de demostrar capacidad de gobernabilidad, pero simultáneamente estar permanentemente desafiando por la base de una identificación, de una identidad propia que golpee al gobierno, que ser oposición, de acuerdo a todas las encuestas, fin de semana va creciendo esto, está siendo claramente remarcable, y los que son, y nadie puede ser simultáneamente parte de un gobierno y ser de oposición, pero sí se puede ser opositor y simultáneamente tener una capacidad de chantaje para construir mayoría parlamentaria, y ese es el ejercicio que está siguiendo Parisi y Kaiser, y eventualmente esto también desafía mucho a la oposición de centro izquierda, déjeme decirle, esto no lo pongo solo en el lado de las dificultades que tiene el presidente y su equipo político para sacarla. No, porque claramente significa que tú vas a tener que ser capaz de levantar una alternativa potente, con identidad y con visibilidad en este cuadro, porque cuando ser opositor es buen negocio y son todos opositores, entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de convencer a los ciudadanos, particularmente a los desesperanzados, que son muchos, de que hay una opción, de que hay una luz al final del túnel, de que hay opciones, que hay alternativas, y ese es un trabajo que hay que hacer y elaborar con seriedad en frente de las distintas expresiones del populismo que tenemos andando. Ahora, a propósito de la oposición, también recordemos que generó un poco de respuesta de la oposición los dichos del ministro Claudio Alvarado, sí, pero sobre eso él estaba equivocado. Pero no hemos contado de qué se trata. Espérame, Ricardo. Que mencionó que no hay una dirección organizadora que funcione como contraparte efectiva al Partido Comunista del Frente Amplio en la oposición. Y eso generó las reacciones, por supuesto, de la presidenta de su partido, Ricardo. Sí, no, pero lo que pasa es muy simple. En relación a este proyecto estábamos muy de acuerdo, ¿ya? En relación a la mega reforma, con la excepción 2 o 3 opiniones por aquí y por allá, el contenido, y mantuvimos nuestra postura del día 1 hasta el final, ¿ya? Y obviamente tenemos discrepancias y hemos tenido en esta legislatura en temas de seguridad, como se ha notado, pero esto no, digamos, si el test es la mega reforma, no es el test para medir cuán cohesionado, disperso, subordinado estando uno u otro en la oposición, porque de esto teníamos muy profundo acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Alvarado en este punto, en su apreciación, en su diagnóstico. Eventualmente, quizás, si surjan otros casos más emblemáticos, podrá decirlo, pero no es la mega reforma, ¿no? Aquí estuvimos muy de acuerdo. Y de hecho, la concurrencia común al Tribunal Constitucional sobre la base de 4 aspectos del proyecto lo ratifica, sí. ¿Ya? Y también la postura común que hemos tenido con la solidaridad con las alcaldesas y alcaldes de las comunas pobres que van a ser afectadas por estas decisiones también ha sido unánime, así que no soy parte del diagnóstico que hace el ministro Alvarado, pero claro, veo su interés en dividirnos, que es propio del arte contemporáneo gobernar, ¿no? De dividir, pero bueno, no está el gobierno hoy en esa posición de fortaleza como para poder, pretender dividirnos, porque tiene que tratar de conseguir una mínima cohesión entre los propios. Eso por lo menos mi punto de vista, ¿no? Una mínima cohesión entre los propios. Sí, que vaya más allá de una baja de impuestos, porque sobre una base de impuestos es re fácil poner de acuerdo a la derecha en Chile. Pero ¿y en qué es menos fácil? En los temas valóricos, en los temas de reforma política, en los temas de descentralización, etcétera. Probablemente sobre muchos de esos temas van a tener muchas discrepancias ellos, ¿ya? A ver, Rodrigo. Eso es. Rodrigo Villa. Para no estar siempre buscando los contrapuntos con Ricardo, digamos. Coincido con él en lo que dijo hace un rato atrás, en términos de que el sistema político de la alta fragmentación es un impedimento para gobernar. Esta fragmentación, tanto de los grupos oficialistas como opositores en distintas expresiones partidistas, fue complejo para el presidente Boric, para el presidente Piñera, lo es hoy día para el presidente Kast, ¿ya? Y si podemos seguir para atrás. Esto es producto de la reforma electoral del año 2015. Lo que decía Luis Ruz a propósito de cómo es el sistema. Ya. Claro, por eso, y eso es una realidad, 22 partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una línea argumental, ¿no es cierto?, que nos permite entender
la complejidad de lo que es gobernar. El segundo elemento es que la inmediatez. La gente hoy día quiere respuestas, pero es impresionante, Cecilia, es digno de hacer un análisis en un café completo, que el mismo día que estaba lloviendo en la cuarta región, la gente quería las soluciones definitivas. Todavía no paraba de llover. No estoy haciendo una crítica a la población que está afectada por una emergencia. Estoy diciendo que hoy día el sentido de inmediato es un absoluto. Y es distinto a lo que se vivía para gobernar hace una década o 10 o 5 años atrás. Entonces, es complejo. Yo lo dije al principio, las razones las dibujó Ricardo, Luis, etc. Pero eso es lo que hay. Y el gobierno tendrá que gobernar estos 3 años. ¿Y cómo lo está haciendo el quedan. Gobierno en ese sentido? Yo creo que en el caso de la emergencia... como de gobernar en ese contexto. Ajustándose, lógico, ajustándose. Y en un momento determinado tomó medidas difíciles como sustituir 2 ministras, ¿no es cierto?, para efecto de poder responder en 2 áreas estratégicas a lo que es la solicitud o la demanda ciudadana. Entonces, yo creo que es un ejercicio y también le cuesta a la oposición. Si Ricardo cuando explica es una sola posición la de la oposición, no es tal. Acuérdense que el PPD llegó a un acuerdo, en este proyecto el PPD llegó hace 2 semanas atrás a un acuerdo con el ministro Quirós respecto a la invariabilidad. Entonces, esto ha sido aprendizaje por los 2 lados, y yo creo que va a seguir siéndolo. Es lo que yo dije al principio en mi primera intervención sobre esta materia. No es fácil. Y así como yo no estoy de acuerdo que el tema que unifique a la derecha sean los impuestos, yo creo que la derecha está unificada en varios de los, por ejemplo, temas que tú mismo dijiste, el tema de los recursos para las regiones, el tema de la reforma política. En el diario Mercurio sale un interesante artículo, ¿no es cierto?, respecto a lo que están pensando los partidos de Chile Vamos, republicanos, etcétera, por respecto a lo que es una reforma política o lo que sería necesario para Chile en cuanto a una reforma política. Entonces, yo no ningunearía a ningún sector. Creo que es una tensión que existe, ya que los partidos van a tener que aprender a convivir con ella, van a haber momentos de más tensión, y creo que, ¿no es cierto?, a pesar de que al final con recurrir al Tribunal Constitucional se unificó la oposición, pero esto es por un tema. Si mañana yo insisto, yo quiero, que es una cosa que a mí me motiva, que es el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Hay visiones distintas, ha pasado mire, ni siquiera lo hemos tocado acá, la posición del Partido Comunista para bajar, ¿no es cierto?, ciertos artículos o de lo que hoy día es la ley Naim Tratamal, para quitarle facultades a las policías para poder actuar bajo la legítima defensa. El resto de los partidos ha dicho que no está de acuerdo. Está bien, por eso, pero eso es lo que le va a girar la atención, pues sencillamente claro. Está dando la razón, ¿me entiendes? Entonces, estamos empezando un gobierno. Okay. El gobierno tomó una definición que es enfrentar el tema macroeconómico, lo está concluyendo en tiempo y en forma, espero que salga, ¿no es cierto? Vamos a ver. Claro, por eso espero. Y de aquí en adelante se abre la agenda social, la agenda hay muchos otros temas institucional, que etcétera. Claro, y bueno, y después de esta mega reforma, el gobierno tiene un montón de otros, y ellos mismos lo han reconocido, desafíos y proyectos de ley que tienen que ir incorporando, ¿no? Bueno, se nos termina el primer café. Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Villa, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buena semana. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.